Y hoy es de esos días, hermanos, hoy es de esos momentos en los cuales me toca compartir la palabra del Señor, en los cuales llego confiado, llego tranquilo, porque siempre cada reunión me gusta observar quién preparó el culto. Y hoy es de esos cultos donde me queda perfectamente claro que quien ha preparado el culto es el Señor. Porque Dios fue acomodando todas las cosas. Y el canto que entonaba la hermana Raquel, ojalá que hayamos puesto atención a la letra. Porque la letra de ese canto es, hermanos, tiene plasmada la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios siempre está dispuesto a atendernos. De repente algunos de ustedes me hablan por teléfono y me dicen, hermano, perdone la hora, perdone el día, perdone tantas veces que estoy hablando. Pero a Dios nunca tenemos que decirle, Señor, perdóname. Porque Dios siempre está dispuesto a recibirnos en el trono de su gracia. Siempre tiene su oído presto para escucharnos. Y si no fuera porque Dios está en nuestras vidas, seguramente todos nosotros ya hubiéramos sucumbido ante los retos, ante los desafíos, ante la problemática que tiene la vida. Y si fuéramos lo suficientemente inteligentes todos, si fuéramos lo suficientemente sabios, entonces buscaríamos hacer lo que dice este último himno que entonamos: cerca, más cerca. Y a veces los cristianos, lo que nos falta es sabiduría, lo que nos hace falta es sensibilidad, lo que nos hace falta es inteligencia, nos hace falta dependencia. Y entramos en nuestras zonas de confort. Y entonces, cuando nos damos cuenta, y a veces sin darnos cuenta, es cuando empieza a generarse grietas. A veces nosotros batallamos en nuestras casas. Viene la época de lluvias. Y solo hasta que viene la época de lluvias nos damos cuenta que hay grietas en la losa. Mientras hay tiempo de secas, las grietas están ahí, pero no nos damos cuenta. Y muchas veces, por esa falta de sensibilidad y de sabiduría que hoy señalo, se empiezan a hacer grietas y no nos damos cuenta. Solo hasta que vienen los temporales de lluvia y andamos buscando y probamos a veces con un producto y a veces con otro producto y la grieta sigue. Hoy, hermanos, el mensaje es sencillo. Se llama en la brecha. Y una brecha es una grieta. Una brecha es como si estuviéramos un hoyo aquí en la pared. Eso es una brecha. En la antigüedad, las ciudades eran fortificadas. O sea, las ciudades eran amuralladas. Veracruz, si a ustedes les gusta la historia, y si alguna vez han leído la historia, Veracruz era una ciudad amurallada, porque se protegía de los invasores, de los enemigos, de los ataques, de los saqueos. Y a veces, hermanos,
es triste, es lamentable ver cómo los creyentes permitimos que se hagan brechas en nuestra vida. Yo creo que todas las iglesias, todos los pastores están dados a la tarea de decirle a los hermanos, a sus congregaciones, una y otra vez: hermanos, cuide su vida espiritual. Y no me queda dudas que a veces causamos hartazgo a la congregación. Pero si no lo hacemos, entonces seremos responsables ante Dios de las brechas que se formen en la vida de ustedes. Pero ojalá, hermanos, que una y otra vez recordemos aquel pasaje del Evangelio de Juan que dice que separados de mí, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? Lo sabemos. Y ese es nuestro peor pecado, que lo sabemos. Que separados de Dios nada podemos hacer. Y cuando llegamos al libro del profeta Ezequiel, nos podemos dar cuenta la lastimosa condición espiritual en la que se encontraba Judá. No quiero hablar mucho de historia, pero cuando llegamos al libro del profeta Ezequiel, o cuando llegamos al libro del profeta Jeremías, se está hablando del reino que se conoce como el reino del sur, o Judá. Ya el reino del norte había sido destruido por las mismas causas, por las mismas razones. Y cuando llegamos aquí al capítulo 22 del libro de Ezequiel, estamos llegando, hermanos, a la última de las advertencias que Dios le está haciendo al pueblo. Ahora, lo leímos hace un momento, pero quisiera que leyéramos con suma atención cómo se encontraba espiritualmente la nación de Judá, cómo se encontraba espiritualmente los hijos de Dios, y qué estaban haciendo los profetas, y qué estaban haciendo los sacerdotes, y qué estaban haciendo los príncipes. Pero también, hermanos, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Cómo se encontraban espiritualmente sacerdotes, profetas, príncipes y el pueblo? Y dice la Escritura, me voy a permitir leerlo yo, porque quiero, hermanos, que con sus vistas me sigan el pasaje y tratemos de observar lo que la Escritura nos revela. Y usted dígame si no encontramos similitudes con la iglesia de nuestros días. Dice el verso 19: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. No quiero pensar si yo me dirigiera en estos momentos a ustedes así, con esa palabra. Creo que se sentiría tan ofendido que se retiraría del templo y aquí me dejaría hablando solo. Pero el Señor se refiere a su pueblo de esta manera, diciendo: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él. ¿Para qué? ¿Para fundirlos?
Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas. Empiecen a observar con más detenimiento. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Qué estaban haciendo los profetas? Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y qué cosa? Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Esa es la condición espiritual del pueblo. Y cuando uno va leyendo versículo tras versículo, insisto, lo que hacían los profetas se enriquecieron. A eso se refiere, eso está enseñando el versículo 25, donde dice: como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Ellos se enriquecieron. Ellos ya no distinguían, como los sacerdotes, entre lo que era limpio y lo que era inmundo. Y hoy, hermanos, si echamos un vistazo rápido a lo que hoy se llama la iglesia del Señor, vemos por un lado gente enriqueciéndose gracias a la fe. Muchas veces he citado lo que se conoce el evangelio de la prosperidad. Y seguramente usted lo ha escuchado y usted sabe al menos de qué se trata. Pero tienen ellos como Dios al dinero. Y desafían a sus congregaciones a que lo entreguen todo y que tengan fe y que Dios va a proveer y que Dios va a multiplicar y que si Dios da un peso, Dios les va a dar dos. Eso es lo que están haciendo. Pero también hay muchos que son tan contumaces que se atreven a decir que Dios ha dicho tal cosa cuando Dios no ha dicho nada.
Y sus congregaciones salen de sus reuniones y salen motivadas, salen entusiasmadas, porque sus emociones han sido puestas al límite, explotadas, pero sin realmente, hermanos, llevar un alimento que realmente haya nacido en el corazón de Dios. Porque hoy nada es verdad, todo es relativo. Y ese es el gran desafío doctrinal a lo cual la iglesia de hoy se enfrenta. Y si nos damos cuenta, pues no solamente tiene que ver con el liderazgo, hablando de los sacerdotes, de los profetas, de los príncipes de Judá, los que estaban fallando. También era el pueblo. Porque dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Podemos señalar, hermanos, que la condición espiritual de la iglesia hoy es responsabilidad por la conducta de los líderes como está. Pero lo que nos enseña Ezequiel capítulo 22 es que el problema no solamente está en el liderazgo, también en el pueblo. Porque antes era fácil identificar quién era un verdadero creyente y quién no. Porque la primera carta de presentación es decir, yo soy creyente. Hoy no es fácil eso. Hoy puede uno pasar tiempo con una persona trabajando, por ejemplo, todos los días, por meses, por años, y nunca hay identificación que él es creyente y que él también lo es. No hay. Porque no hay diferencia. Entonces, a lo largo de la historia, siempre se ha requerido, hermanos, de gente que interceda delante de Dios. Por eso cuando llegamos al versículo 30 y quise presentarles el contexto de este versículo, de los cuales muchos predicadores predican, y la mayoría de los que usan este pasaje, este versículo, el versículo 30, son predicadores de movimientos carismáticos. Y dice el verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese ¿dónde? En la brecha. Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra ¿para qué? Para que no la destruyese. ¿Y cuál es lo alarmante, hermanos? ¿Qué andaba buscando el Señor? ¿Qué andaba buscando? Observamos que andaba buscando. No andaba buscando hombres. No. Andaba buscando un hombre. Un hombre que se parara en la brecha, en el hoyo. Porque una ciudad, por muy altos que estuvieran sus muros, por muy gruesos que estuvieran, pero donde existiera una brecha, ahí había debilidad. Ahí había la oportunidad que fuesen conquistados, que fuesen saqueados, que fuesen puestos en esclavitud. Ahora, cuando leemos la Escritura, a lo largo de muchos pasajes, Dios nos enseña acerca de la importancia que tienen los intercesores. Porque Dios sí escucha. Dios escucha. Hubo dos ciudades corrompidas por el pecado. Pero hubo un intercesor.
ese hombre, ¿cómo se llamó? Me hacen así, pero no me dicen el nombre. Se llamó Abraham, hermanos. Se llamó Abraham. Dice, ay hermano, pero destruyó la ciudad. Sí. Pero ¿de qué sirvió la intercesión de Abraham? ¿A quién le sirvió? ¿A quién bendijo Abraham? A Lot. A Lot. Pero ¿saben qué? Hubo otro gran intercesor en la Biblia. Su nombre, Moisés. Ahora quiero que vean, hermanos, lo que dice la Escritura. Y Dios quiere, hermanos, que nos animemos, que nos decidamos. Porque este mensaje no es para golpear, no es para decirle, hermano, usted esto, usted el otro, no. Este mensaje tiene el propósito de alentarnos, hermanos, a convertirnos cada uno de nosotros realmente en verdaderos intercesores. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 106, en el versículo, a veces cuesta trabajo, pero por cuestiones de tiempo. Salmo número 106. Dice el versículo, bueno, vamos a leer varios versículos desde el verso 6, aunque bien podríamos hacerlo desde el principio. Bueno, vamos a leer a partir del verso 1, les advierto que vamos a leer varios versículos, pero vean el contexto. Dice el verso 1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero vean la tragedia. Verso 13. Bien pronto. Encontramos similitudes. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto,
maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y ahora vean el verso 23. Y trató ¿de qué? ¿Quién iba a destruirlos? Dios. Dios. Pero ocurrió algo. Ocurrió algo que un hombre hizo. Ese hombre fue Moisés. Y vean, de no haberse, ¿qué cosa? De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Hermanos, yo podría seguir citando pasajes que incluyen nombres de hombres y mujeres intercediendo delante del Señor por cada persona, por cada hermano, por cada necesidad. Por eso el Señor en Ezequiel dice: busqué a un hombre. Fue la última advertencia que Dios le hacía a Judá para que se arrepintiera, porque venía un juicio. Y lo triste fue que cuando Dios buscó, no encontró un solo hombre, porque todo mundo andaba en sus propios negocios, sus propios intereses. Y no hubo quien intercediera por todo un pueblo. Cerca, más cerca. Qué hermoso himno. Una vez más, un domingo más, de manera consecutiva, hermanos, dije: qué hermoso canto. Pero el tema aquí es que muy pocos creyentes interceden. Y cuando digo que muy pocos creyentes interceden, estoy diciendo que muy pocos creyentes oran. Yo no puedo saber qué tanto está usted orando. Yo no lo sé. Lo puedo imaginar, pero me puedo equivocar. Lo único que quiero hoy invitarlo una vez más en el nombre del Señor es que cerremos filas, a que cerremos realmente filas por lo que realmente importa. El miércoles estábamos aquí estudiando un hermoso pasaje de Filipenses capítulo 1 y vemos precisamente a Pablo intercediendo por la iglesia de Filipos. Una iglesia que no era como la iglesia de Corinto. La iglesia de Filipos era una buena iglesia. Una iglesia distinta, digamos. Y sin embargo, Pablo le está orando por la iglesia de Filipos para que su amor abundara más y más. Y lo que compartía yo, hermanos, es que a veces es necesario. Bueno, a veces no, es necesario que amemos más al Señor. Porque en la medida que amemos más al Señor, amaremos más su obra, amaremos más a los hermanos, amaremos más a aquellos que aún no le conocen. ¿Cuántas veces no nos están pidiendo a alguien apoyo en oración?
¿Cuántas veces no nos hemos enterado que alguien necesita de nuestras oraciones? Nos los están pidiendo. Que oramos por tal o cual persona, por tal o cual situación, y no lo hacemos. Porque en la vida de los creyentes se hacen brechas. En la vida de los creyentes se presentan necesidades. Y si la vida de nuestro hermano que está pasando por un problema de salud, por un problema de tipo económico o laboral, o está desanimado, no oramos por él, el daño puede ser mayor que la salud, o la economía, o el ánimo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Les recuerdo el ejemplo de lo que vivió Job. Job empobreció. Job perdió a sus hijos. Job perdió su salud. ¿Cuál era el propósito? ¿Verlo pobre? ¿Verlo desanimado? ¿Verlo enfermo? No. Dañar su vida espiritual. Cuando alguien de nosotros se enferma, ¿ese es el propósito? ¿Dañarnos la salud? No. ¿Dañar nuestros bolsillos? No. ¿Que estemos deprimidos? No. El propósito es dañarnos espiritualmente. Entonces, si nosotros no hacemos lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham, lo que hicieron muchas otras gentes, ¿cuál es el propósito de que nosotros seamos un cuerpo? Porque hace 15 días estábamos analizando ahí en Romanos capítulo 12 que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Hace 8 días el mensaje se llamó Mi respuesta a la gracia. Cuando nosotros oramos, ¿a dónde entramos, hermanos? ¿Lo recuerdan? ¿No entramos a la misma presencia de Dios? ¿No nos estamos presentando delante del trono de la gracia del Señor? ¿No ocurre eso? ¿Por qué no oramos? Porque solo cuando nosotros tenemos la necesidad es cuando realmente importa, hermanos. Porque así hay muchos de nosotros. Mientras los demás tienen necesidad, pues no importa. Estamos en el grupo, a ver qué le pasó. Ni siquiera contestamos. Porque no nos importa. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta poner estaré orando por ti? Estaré orando por su necesidad. ¿Qué trabajo nos cuesta, hermanos? ¿Qué pienso yo? No lo de los demás. ¿Qué pienso yo? Que usted no ora. Que a usted no le importa. Pero cuando se trata de usted, entonces sí importa. Hay que contestarle, hay que arroparlo, hay que cobijarlo para que usted no se sienta. No, hermano. Necesitamos reevaluar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Gracias al Señor porque nos permite orar. Gracias al Señor porque nos permite acercarnos al trono de su gracia. Pero no solamente se trata de nosotros y de nuestras necesidades.
Hay mucha gente por la cual estar intercediendo delante del Señor. Y muchas de las batallas que perdemos como creyentes es por una sola razón, hermanos. Es porque no oramos. Porque las batallas se ganan de rodillas, no de pie. Y es lo que muchos creyentes no hemos alcanzado. No sé si a comprender o a aceptar. A veces uno está entre creyentes y toca orar a la hora de la comida. Pero la oración tiene que ser rápida y expedita. ¿Por qué? Porque hay mucha hambre, ¿verdad? Pero si valoráramos lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha tenido que hacer para que ese alimento oigan, hermanos, todos hemos estado en algún restaurante que tenemos que ir con tiempo, porque todo lo hacen al momento. Y uno está dispuesto a esperar. Y a veces nos dicen, si vas a ir a ese restaurante, ve sin hambre, ve una hora antes o media hora antes para que cuando te sirvan, entonces las cosas se empaten ahí. No sé si he sido capaz de transmitirles la columna vertebral de esta meditación. Pero miren, hermanos, para convertirse en un intercesor, lo primero que requerimos todos es confianza. Necesitamos fe para estar convencidos de que cada vez que oramos, Dios escucha. Ponía el ejemplo que a veces decimos, oye, perdóname por hablarte esta hora, pero fíjate que necesito. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios le ha dicho, oye, es una hora inapropiada? Oye, estoy ocupado. Es más, ni siquiera lo consideramos porque sabemos que el Señor trabaja 24/7. ¿Va? Necesitamos fe. Pero necesitamos también, hermanos, valor. Valor para asumir la responsabilidad de interceder por otros. Y no solamente es una responsabilidad, es un privilegio. ¿Saben que el mayor y principal ministerio que tenemos los creyentes es ser sacerdotes? Y la labor sacerdotal implica dos cosas, ambas de intercesión. Por un lado, nos dirigimos al Señor en oración pidiéndole por la vida de alguna persona. Pero cuando nosotros le compartimos la palabra del Señor a alguien, nosotros estamos presentando a Dios delante de esa persona. Esto que yo les estoy compartiendo hoy no es mi mensaje. Es lo que Dios desea. Porque Dios es un Dios de comunión y Dios quiere tener comunión con usted, hermano. Y así como Dios buscó un hombre en Judá que fuese capaz de pararse en la brecha, alzar un vallado e interceder por todo aquel reino, Dios, hermanos, lo busca a usted todos los días. Y Dios busca todos los días tener comunión con usted. Y yo creo que muchos creyentes dejan a Dios plantado todos los días y por meses y semanas.
Porque lo que nos hace falta es dependencia del Señor. Y realmente vivir el pasaje que citamos al principio, que separados de Dios, nada podemos hacer, hermanos. Podemos tener el más hermoso proyecto, lo mejor de los planes, el recurso necesario. Pero si Dios no le da el dedo arriba, no podemos. Porque ni siquiera sabemos que aquello que queremos hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos comportemos, hermanos, como si no conociéramos a Dios. No seamos indiferentes al Señor. No seamos desagradecidos. Decía recientemente, domingo pasado, hace 2 domingos, yo decía que todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿a quién se lo debemos? Pues no seamos desagradecidos. ¿Por qué nos vamos a acordar de Dios solamente en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento? Dios es Dios. Y no solamente es digno de toda honra, gloria y alabanza. Dios es digno de que todos los días estemos en comunión con Él. ¿Cuánto tiempo pasamos al día pegados al celular, hermanos? Uf. Ojalá que quisiéramos estar en línea con el Señor. Más seguido. Hay personas que llegan a un lugar y se dan cuenta que hay red ahí, dicen, oye, ¿me pasas la contraseña? Porque viven y mueren por estar con acceso a. Bueno, pues con Dios hay acceso a donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Cuánto tiempo se pasa oyendo música? Música del mundo, que no habla más que de violencia y sexo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le aporta? ¿Lo acerca más a Dios o lo aleja más de Dios? ¿Le beneficia en algo su fe? Entonces, hermanos, nuestra asignación es clara. En alguna ocasión, Dios escogió un hombre desde el vientre de su madre. Espero que sepan ya de quién estoy hablando. Exacto. Y vean lo que el Señor le dice a Jeremías. Dice, entre otras cosas, en el verso 18 del capítulo 1 de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá. Y vean la lista, Si recuerdan Ezequiel 22, dice, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Porque él iba a llevar un mensaje de Dios, no lo iban a estar recibiendo con los brazos, iban a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Quién se le iba a oponer? Todos. Sacerdotes, profetas, los príncipes, el pueblo. Pero dice el verso 19, y pelearán contra ti. ¿Pero qué cosa? Pero no te vencerán. ¿Por qué razón? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuál era el llamado de
de Jeremías. Dios lo puso como ciudad fortificada. No habría grietas en él. No había brechas. Su vida estaba protegida y su protección era Dios. Hermanos, ¿dónde quedan aquellos pasajes hermosos como en el libro de los Salmos, donde nos dice que Dios es nuestro amparo y qué más? Y nuestra fortaleza. ¿Dónde queda todo eso? Así que hermanos, hoy sin enseñar mucho, sin predicar mucho, es un llamado elemental a meditar en la manera en la cual estamos cultivando nuestra relación con Dios. ¿Y sabe por qué Dios hoy nos ha traído este pasaje? Por una sola razón. Porque Dios lo está buscando. Y ojalá, hermano, que usted hoy, antes de ir a dormir, en cualquier momento del resto del día que nos queda, usted busque tener un momento de comunión con Dios. No por su necesidad, sino por el hecho de estar en comunión con Él. Y mañana lo mismo, y pasado lo mismo. Es una necesidad estar en comunión con Él. Y le digo una cosa, voy a entrar por el terreno sentimental, aunque no quiero chantajearlos. Pero ¿por qué no vamos a orar si tenemos una familia que nos necesita? Y estoy hablando de la que duele, ¿eh? La carnita, la sangrita, esa duele. Dicen que duele más el cuero que la camisa, ¿no? Ah, bueno, de esa estoy hablando. Estoy hablando del cuero, no de la camisa. Entonces, ¿por qué no orar si tienes una familia que necesita de tus oraciones? ¿Por qué no orar? ¿A poco todos en tu familia son creyentes? Entonces, y si hay algunos creyentes, ¿a poco todos son buenos creyentes? ¿Hay o no por qué orar? Tu iglesia no necesita de tus oraciones. Entonces, ¿por qué no oramos? Las almas de todas esas personas que no conocen al Señor no necesitan de nuestras oraciones. Y miren que han muerto personas en el último año. ¿Cuántas de ellas murieron sin conocer al Señor? La mayoría. Sin buscar estadísticas ni nada, es obvio. Así que hermanos, no solamente busquemos al Señor cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. Oremos al Señor siempre. Vivamos, hermanos, en un espíritu de oración y de dependencia al Señor. No hay cosas grandes o pequeñas, todas son importantes para nosotros, todas. Me impactó mucho hace 2 noches, hace 3 noches, ya no recuerdo con exactitud, ver una persona muerta ahí en el pavimento, lo había atropellado un camión, ya por el centro. Y me dice mi esposa, y pensar que ya no va a llegar a su casa. Y esto es un ejemplo nada más. Porque llegamos a casa y pues ya llegué.
¿No valdría la pena decirle, Señor, gracias? Porque me cuidaste a lo largo de todo el día y me estás permitiendo llegar nuevamente a mi casa. ¿No valdría la pena decirle al Señor por la mañana cuando abrimos nuestros ojos, decirle, Señor, gracias? Porque me estás prestando un día más de vida. Yo creo que son cosas que valen la pena hacer. Siempre estamos nosotros orando por la vida espiritual de esta iglesia. Y se vino la pandemia. Y ha dejado en evidencia la pandemia muchas brechas en muchos hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un tiempo de oración? Es que lo hacen muy temprano, hermano. Ahí están las respuestas. Ahí está la evidencia. Que Dios, hermanos, que sea Dios el que nos indique y que nos haga sentir la necesidad de convertirnos en intercesores. Que nos demos cuenta la necesidad, no solamente que tiene nuestra familia, no solamente la iglesia, no solamente los que nos creen. Esta ciudad necesita de nuestras oraciones. Nuestro país necesita de nuestras oraciones. Hay mucho trabajo que hacer en la oración, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Solamente quiero concluir esta tarde recordándoles el momento cuando nació el Señor Jesucristo y fue llevado al templo. El Señor Jesucristo dice que había una anciana ahí. Y a mí me impresiona ese pasaje, porque dice que esa mujer servía al Señor con sus oraciones. Seguramente ya no podía barrer el templo. Seguramente ya no podía salir a las calles a compartir la palabra del Señor. Seguramente ya no participaba en la femenil. Seguramente ya no daba ningún estudio ahí entre las mujeres, ya había dejado su cargo. Porque hay muchos hermanos que dicen, es que ya estoy viejo, ya no sirvo para nada. Bueno, hay un área en la cual todos podemos servir con la oración. No hay excusa. No hay pretexto. Pero hay algo, hermanos, que me duele más. Porque nadie quiere estar con alguien, nadie puede estar con alguien que no quiere estar. Y así como hay veces que evitamos inclusive saludar a alguien, decimos, ahí viene ese, escóndete, y te le escurres, ¿verdad? Todos lo hacemos. ¿Realmente no queremos pasar tiempo con Dios? ¿No amamos a Dios? ¿No nos resulta interesante estar con Él? Muchas cosas para reflexionar y muchas cosas, hermanos, para ponernos a cuentas con Él. Porque no buscarle en oración es un pecado.
Y recuerde algo, cuando hay fracasos en nuestra vida, todos tienen la misma raíz. Y casi todos son por problemas espirituales. Si hay problemas en el matrimonio, son por asuntos espirituales. Si hay problemas de relaciones con otras personas, son asuntos espirituales. A veces hasta los asuntos que tienen que ver con la economía en el hogar son asuntos espirituales. Yo no estoy juzgando a nadie, solamente estoy poniendo ejemplos y cada quien sabrá por dónde es que viene el asunto. Nosotros tenemos una ventaja, aprovechémosla, conocemos a Dios, Dios vive en nuestros corazones. Así que explotemos eso, hermanos, y convirtámonos en gente de oración. No solamente por nosotros, sino por todos los demás. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad, por la bendición de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias por habernos traído, gracias por los hermanos que se han conectado a través de las redes sociales. Gracias por la vida de todos, porque todos nos hemos dado cita para este momento, porque tú nos has traído aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, porque en medio de estas verdades que tu palabra encierra, que son como una radiografía de lo que es nuestra vida delante de ti, Señor, ahí queda manifestado tu amor por nosotros, Señor. ¿Y cómo nos has de amar si entregaste a tu propio Hijo por cada uno de nosotros, Señor? Y tú sabes el pesar y la carga que hay en nuestros corazones de manera permanente por la vida espiritual de tu iglesia, Señor. Y cuando digo tu iglesia, no solamente pienso en la iglesia berea, pienso en cada verdadera iglesia tuya, Señor. Y hemos permitido, nos hemos dado el lujo de descuidar nuestra relación contigo. A veces es porque las cosas no caminan como nosotros queremos que caminen. A veces permitimos que el desánimo nos separe de ti. A veces la enfermedad, a veces la economía. Pero se nos ha olvidado, Señor, que todo te lo debemos a ti, Señor. Yo te ruego que estas palabras que han sido entregadas las utilice tu Santo Espíritu para redarguir nuestros corazones y que nos demos cuenta que separados de ti no podemos hacer nada. Que nos demos cuenta, Señor, que nos estás buscando para tener comunión con nosotros, sí, pero también para que intercedamos por otras personas. Convierte nuestras vidas, Señor, en vidas de oración. Tu palabra ha sido expuesta y el resultado lo dejo a ti, Señor. Que todo sea para la honra y gloria de tu poderoso nombre. Despídenos en paz. Y gracias porque nos sigues mostrando tu amor para con todos nosotros, Señor. Toma en tus manos nuestras vidas, toma en tus manos toda necesidad.
poniendo en primer lugar lo que corresponde a lo espiritual, Señor. Y haz que tu iglesia en todo el mundo, Señor, se fortalezca, porque estamos cuidando de nuestra relación contigo. Que tu buena mano sea sobre la vida de los enfermos, sobre la economía de las familias. Que nunca falte el trabajo, Señor. Te rogamos, Padre, también por los de poco ánimo. Y gracias por lo que hasta este momento tú nos estás concediendo. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares o donde nos dirijamos, y que todo sea, Padre, para la alabanza y gloria de tu bendito nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos.